Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su clase de Consejería Cristiana de lo que corresponde a su semana 4. O en esta ocasión vamos a tratar dos temas importantes dentro del desarrollo de nuestra clase que tienen que ver con lo que es el creyente y la consejería cristiana y la iglesia y la consejería cristiana. Vamos a desarrollar el presente tema, el creyente y la consejería cristiana. Y una de las cosas importantes que vamos a tomar es el ejemplo del profeta Daniel en los tiempos del exilio de Babilonia, cómo él, dentro del campo de la salud mental y la consejería, pudo mantenerse sano. El contexto en el que Daniel estuvo sometido fue un contexto interesante, fue un contexto donde él estuvo en cautiverio, fuera de sus costumbres, fuera de su tierra, fuera probablemente incluso de sus familiares, y estuvo a expensas del servicio de personas que la Biblia describe con ciertas situaciones que comprometían su salud mental. Vemos a un rey Nabucodonosor, por ejemplo, en Daniel 4, donde este rey pierde la cordura y permanece 7 años como bestia en el campo. Un hombre que a Daniel, a través de la interpretación de los sueños, lo aconseja, pero este hombre decide no seguir el consejo y por ende las consecuencias de no hacer lo correcto, de no demostrar misericordia y de permanecer en una vida de orgullo, lo lleva a vivir en los campos por 7 años como una bestia, describe la Biblia. Y vemos que no solamente este rey, sino que Daniel le tocó servir en el tiempo, por ejemplo, de el rey Belsasar, que fue un rey que ignoraba totalmente a Dios y que también era un hombre que tenía probablemente cierto tipo de adicciones. Pasaba su tiempo bebiendo y en placeres pecaminosos. También vemos a un rey Darío que era un rey débil, inseguro y que los funcionarios de su reino lo dominaban con facilidad. Sin embargo, vemos nosotros aquí a un Daniel que a través del tiempo mantiene su cordura, mantiene una mente clara, una estabilidad mental, y los reyes a quienes sirvió tuvieron problemas personales y psicológicos. Entonces vemos aquí que la palabra nos presenta la Biblia, un Daniel como un hombre próspero que hacía bien su trabajo y un modelo de estabilidad mental a pesar de las circunstancias que le rodeaban, a pesar de las situaciones difíciles que a él le tocó sobrellevar. Entonces, si logramos nosotros ver el ejemplo de Daniel y considerar qué factores o qué circunstancias lo hicieron a él el tener estas capacidades de permanecer con una salud mental estable, equilibrada, y aun cuando hubieron tensiones y circunstancias difíciles en su vida que estaban relacionadas incluso con el riesgo de perder su vida. Y vamos a ver entonces cómo este alto grado de estabilidad lo logra Daniel en sus tiempos, porque este ejemplo nos sirve a nosotros como parámetro para poder nosotros entonces trabajar en nuestra propia vida el tema de la salud mental. Entonces vamos a considerar en este momento por qué Daniel permaneció sano. En primera instancia, porque Daniel se mantenía físicamente saludable. Eso era uno de los contextos o de las situaciones en las cuales Daniel le permitía tener la posibilidad de mantener una salud mental, porque había un equilibrio integral en su vida. En primera instancia, se mantenía físicamente saludable. Hay evidencias científicas que indican que la mayoría o muchos de los problemas psicológicos se salen a la luz o se empeoran cuando nosotros no cuidamos nuestra salud física.
También sabemos que algunas situaciones que tienen que ver con el estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, el aspecto de la violencia y otras situaciones que evidencian inestabilidad emocional son causadas por un mal balance hormonal o por problemas en los neurotransmisores químicos del cerebro o por alguna otra influencia física. Es importante considerar en este apartado la importancia de investigar y de saber, por ejemplo, cómo opera nuestro cerebro y lo importante que es hidratarse, nutrirse adecuadamente, cómo el sistema digestivo se le conoce como el segundo cerebro, porque también dentro del sistema digestivo hay, hay neuronas que generan dopamina, que es una de las sustancias químicas importantes encargadas del equilibrio en el estado de ánimo y cómo lo que comemos muchas veces también contribuye a nuestra salud mental. Por ejemplo, la ingesta muy fuerte o sin control de carbohidratos puede llevar a la depresión en algunos casos. Entonces vemos que Daniel en la Biblia nos enseña que él mantenía una dieta rica en verduras, en frutas probablemente, que le permitían cuidar su salud. Daniel 1 nos dice que cuando el encargado de las personas que iban a ser preparadas para servir en la corte, fue a ver a Daniel y a sus amigos, los encontró, dice, 10 veces mejores en todos los aspectos. Y ellos decidieron no comer la comida del rey, sino que alimentarse de manera saludable. También Daniel se mantuvo estimulado intelectualmente. Daniel tenía una sabiduría especial que sabemos que venía de Dios, pero también él pasaba buen tiempo leyendo y familiarizándose con todo tipo de literatura y de ciencia. Y nosotros lo vemos en Daniel 1 del 17 al 20, que era una persona que se estimulaba intelectualmente. La neurociencia nos ha enseñado que nuestro cerebro tiene una habilidad muy particular dada por Dios, dada por nuestro creador, que es la neuroplasticidad. Antes se creía que el cerebro, pues, cuando se desarrollaba, tenía un estimado y un porcentaje alto de neuronas, pero que las neuronas podían morir. Ahora, a través de las neurociencias, nos damos cuenta que no solo no, el cerebro tiene la capacidad de expandir su, su, em, sus habilidades, tiene la capacidad, y a eso se le llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de ampliar y de generar más redes de memoria en la medida que nosotros estudiamos, en la medida que nosotros nos preparamos o estimulamos nuestra mente mediante el estudio, mediante habilidades que nos ayudan a agilizar campos de memoria, de concentración, de atención, de poder desarrollar funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Una de las cosas que también está perjudicando últimamente a niños y adultos en el tema de las capacidades de memoria, las capacidades de atención y concentración, es el uso excesivo de lo que son los aparatos inteligentes, de los dispositivos electrónicos. Están inhibiendo los campos de memoria, las habilidades de concentración, de análisis, y es necesario que en esto pongamos atención también porque el estimularnos intelectualmente, el aprovechar adecuadamente los recursos tecnológicos para poder nosotros aprovechar esta era tecnológica y de información y aprender más, nos ayuda a expandir el cerebro. Pero si lo usamos sin control para el ocio, a través de las redes sociales, a través de otro tipo de entretenimiento en esta cultura del ocio que tenemos ahora, vamos entonces a tener el efecto contrario. Entonces, Daniel sabía que si él ignoraba este tema de cultivar también su mente, se iba a volver insensible, se iba a volver inactivo e incapaz de pensar con claridad
cuando los problemas surgieran y demandaran soluciones inteligentes. Y lo mismo entonces tenemos nosotros que aprender de Daniel, ¿verdad? De tener activa nuestra capacidad o nuestras capacidades ejecutivas del lóbulo frontal, estimulando a través de la literatura, a través del aprendizaje, el, el lóbulo frontal de nuestro cerebro. También vemos que Daniel se mantuvo consciente de las personas que lo rodeaban. Él fue una persona que uno de los aspectos importantes de su carácter es que demostró humildad y no pretendió que las habilidades que él sabía que tenía, una de ellas, interpretar sueños y que le daba también la capacidad de desarrollar sabiduría, no permitió que esto lo elevara por encima de los demás. Entonces, él, por ejemplo, anunció siempre que la interpretación de sueños, cuando fue requerido por ello, era un don de Dios. Y esto es importante porque el tema de la humildad y la compasión por otros contribuye también al tema de la salud mental. Las neurociencias también han venido a corroborar estos aspectos que cuando nosotros nos ocupamos de habilidades sociales como la solidaridad, la colaboración, el apoyo, el altruismo, la empatía. Estos aspectos ayudan a que nuestro cerebro se mantenga sano. El ayudar a otros, decía un psicólogo, Alfred Adler, decía que el interés social era uno de los elementos importantes que nos ayudaban a mantener la salud mental. Y la palabra de Dios también nos lleva a que nosotros necesitamos el servir. Un eslogan que proviene de la filosofía griega dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí entonces tenemos el claro ejemplo de que la salud mental también está relacionada con el hecho de poder nosotros servir a otros. Y el ministerio de consejería es un ministerio de apoyo a otros que si nosotros equilibramos estos aspectos de cuidado, vamos a sacar provecho también de el poder tener una mejor salud mental ayudando a otras personas. También Daniel mantuvo su compromiso espiritual. Otra de las cosas importantes en la vida de él es que él demostró que era un servidor fiel de Dios. La Biblia nos dice que en Daniel 6:4 que él era fiel sin ningún vicio ni falta y que no ninguna de estas cosas fue hallada en él en un momento determinado que trataron de encontrar en él alguna falta. Daniel hizo de manera competente su trabajo durante las épocas que le tocó servir en la corte de Babilonia. Y los enemigos de Daniel, aquellos que envidiaban sus habilidades y que envidiaban aspectos de su carácter, nunca pudieron encontrarle nada digno de ser criticado. Entonces Daniel, una de las cosas que le ayudaba era que era un hombre de oración. El ejemplo que tenemos en la Biblia es que él oraba 3 veces al día y que esto contribuyó obviamente a su estabilidad mental y espiritual. Vuelvo a tocar el tema de las neurociencias porque las neurociencias se ha ocupado como disciplina científica utilizando todos las contribuciones de la ciencia que ha estudiado al ser humano en cada uno de sus componentes. Ha también estudiado el tema de cómo la oración afecta al cerebro humano y han hecho estudios donde han puesto grupos focales de estudio, donde han visto grupos experimentales, donde han visto cómo la oración causa un efecto positivo en la vida de las personas que lo practican, incluso cómo el tema de la oración puede desarrollar aspectos como el apego, la confianza, cómo puede generar una sensación de bienestar en general, incluso cómo a través de la oración están investigando, hay una activación celular y que se puede de alguna manera la renovación o la restauración de las células, que es lo que eh, le están queriendo dar como la respuesta o el sentido al tema de la sanidad divina, como la oración
favorece que el cerebro mande órdenes para la renovación o la restauración de las células que de repente han estado afectadas. Entonces, vemos aquí también que el mantenerse en un tiempo de oración, en tener la oración como una disciplina espiritual, también es parte de los elementos necesarios para mantener nuestra salud mental. Y vemos entonces, en resumen, que Daniel es un modelo de salud, tanto emocional, espiritual y relacional, en esto que acabamos de discutir, y que a pesar del cautiverio, él se mantiene sano, a pesar del ambiente hostil, se mantiene sano, porque mantuvo una identidad firme. Él no negoció quién era. La identidad espiritual es un factor protector psicológico para los consejeros cristianos, para los líderes cristianos, y es algo que debemos de aprender de Daniel. Segundo, que tenía una vida espiritual disciplinada, como ya hemos visto. Él mantenía una oración constante, tenía un ritmo espiritual estable y tenía conexión con Dios en medio del estrés. Y esto entonces nos invita a que nosotros podamos también imitar y el ejemplo de Daniel para mantener nuestra salud emocional, espiritual y relacional. También Daniel sostenía relaciones saludables, tenía amigos y en la Biblia se refiere a tres amigos en particular que en Babilonia les habían apodado Sadrach, Mesach y Abednego, y esto nos enseña que la comunidad, la vida en comunidad es clave para la salud mental. Uno de los aspectos importantes que hemos revisado en consejería es que cuando una persona está en crisis, necesitamos gestionar sus redes de apoyo social, porque las relaciones saludables nos ayudan a mantener una buena salud mental. También Daniel tenía sabiduría emocional. Él no reaccionaba impulsivamente ante las situaciones de estrés o las situaciones hostiles que le tocó vivir y respondió siempre con prudencia y con respeto. Y otro de los factores es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que la psicología ha tomado prestado de la metalurgia y es cuando los metales son pasados por gran presión y que cambian su estado, pero no para afectarlos, sino que para causar el efecto contrario, que es purificarlos y volverlos a su estado original o volverlos más valiosos. Entonces, la psicología ha adoptado este término de resiliencia, que es el pasar por circunstancias extremadamente difíciles y sacar un aprendizaje y no quebrarse ante las circunstancias, sino que más bien fortalecer todo lo que es el tema de las habilidades y de las estrategias mentales para poder salir avante ante las adversidades. Eso es la resiliencia. Y Daniel la tomó porque transformó la adversidad en oportunidad y la fe fortaleció su estabilidad emocional. Entonces aquí tenemos nosotros una clara aplicación para los consejeros. Un consejero cristiano debe cultivar su propia salud espiritual y emocional para acompañar a otros. Hemos hablado en las clases anteriores lo desgastante que es el tema o el ministerio de lo que es la consejería cristiana. Y por ende, entonces, uno de los aspectos importantes que debe de hacer el consejero cristiano es cuidar su propia salud integral, física, espiritual, emocional y social para tener la habilidad de acompañar a otros. Y dentro de este ámbito nos vamos a preguntar entonces, si tenemos en la Biblia ejemplos valiosos que nos llevan a tomar y a prestar atención sobre cómo debemos de cuidarnos integralmente si queremos nosotros mantener nuestra salud mental y poder ser efectivos en el trabajo de la consejería, hay una pregunta que sería bueno que nosotros respondiéramos en este momento y es, ¿por qué tienen problemas los pastores?
cuál es la situación que provoca que el ministerio pastoral o las personas líderes que están encargadas del trabajo ministerial de ayudar a otros enfrentan circunstancias que los emprobleman, que les hacen tener dificultades. Uno de los aspectos que vamos a considerar es el tema de la sobrecarga emocional. Escuchar dolor constantemente desgasta. Se dice que si usted escucha quejas durante media hora, va a necesitar un promedio de 4 a 6 horas para usted poder recuperarse y poder volver a su equilibrio o a su homeostasis. Entonces, el estar sometido a un proceso de consejería o ser un consejero requiere de momentos de refacción, momentos de descanso, porque el escuchar el dolor de otros nos va de alguna manera a desgastar. Y si nosotros no cuidamos de ello, podemos llegar al síndrome del cuidador, que es ese estrés continuado de estar escuchando situaciones difíciles y no saberlas procesar. Entonces, uno de los aspectos que afecta enormemente es esto, la sobrecarga emocional. Por otro lado, también las expectativas irreales, ¿verdad? El tema de que la congregación espera que el pastor o el consejero resuelva todo. Y eso pasa también con el ámbito de la psicología. Muchas personas que llegan a procesos terapéuticos creen que el psicólogo tiene la solución en la mano, pero cuando se dan cuenta que este proceso es un proceso dual donde el consejero hace su parte, pero ellos como están dentro del proceso también tienen que contribuir, entonces mucha gente aborta los procesos de ayuda y echa toda la responsabilidad en la persona que quiere ayudarle. Entonces, esto que mucha gente espera que los líderes, los pastores, los consejeros lo resuelvan todo, estas expectativas irreales a veces tienden a frustrar y tienden a generar esa impotencia en la persona que no sabe identificar que uno de estos aspectos, la expectativa irreal, puede ser un problema. Necesitamos nosotros vivir bajo el sentido de la realidad y enseñarle a la gente. Eh, en psicología se le llama el encuadre terapéutico cuando desde la primera sesión que usted tiene de consejería o de terapia, usted le muestra a la gente lo que usted está en sus manos hacer y lo que la persona está en responsabilidad de hacer para su mejoramiento de la situación que presenta. También la falta de límites es otro de los aspectos que nos afecta enormemente cuando no sabemos cuidar dentro de este proceso de ayuda. Esa disponibilidad 24/7. El líder, el pastor, necesita descanso, necesita tiempo de ocio, necesita tiempo con su familia, necesita tiempo para prepararse también y a veces el tener esa disponibilidad 24/7 nos va a llevar a quemarnos, nos va a llevar a consumirnos rápidamente y luego vamos a empezar a experimentar problemas de todo tipo, problemas de salud física, de salud emocional, no vamos a querer ver a nadie. Esa dificultad para decir no también. Creemos que, y a veces esto genera sentido de culpabilidad, le hace pensar a la gente que el decir, o al líder, que decir que no es hasta pecado. Nosotros tenemos que aprender a poner límites. Hay cosas que no vamos a poder trabajar en las personas y que son necesarias derivarlas. Ese momento es de decir que no. Hay situaciones en las que usted tiene que respetar también los tiempos de su familia, los tiempos de descanso y de ocio, y en esos momentos es necesario decir que no y establecer una agenda de trabajo para que usted pueda tener también claro qué es el espacio que usted va a ofrecer para consejería y el espacio de tiempo para las otras actividades que son importantes en su vida. También el aislamiento.
pocos espacios para hablar de sus propias luchas. Es otro de los elementos que afecta a los pastores. Si hay un ministerio solitario, yo podría decir que es el ministerio pastoral. O el ministerio del liderazgo. Son pocas las personas que son amigas de los pastores, que son amigas de los consejeros. Y por ende, entonces también nosotros que tenemos nuestras propias luchas, necesitamos de mentores, necesitamos de personas que nos escuchen, de personas que nos ayuden. Los psicólogos, por ejemplo, en mi caso personal, soy psicóloga, en algún momento he necesitado también de terapia, he necesitado de apoyo psicológico porque no somos infalibles, aunque tengamos las herramientas espirituales, las herramientas científicas de cómo resolver y ayudar a otras personas, necesitamos también en algunos momentos, cuando una situación sobrepasa nuestras capacidades de afrontamiento, y que de repente ha rebasado ya todas las posibilidades de solución que hemos probado, necesitamos apoyo de otras personas que nos puedan escuchar y que nos puedan también aconsejar. Otro de los elementos que es un problema para los pastores en el ámbito del proceso de consejería es la falta de formación. Muchos pastores o líderes no han recibido entrenamiento formal en consejería y por ende entonces, aunque tengan buena intención, mm, hacen procesos que quedan a mitad de camino o procesos derivados de la propia experiencia o solamente una mera orientación. Y es necesario entonces, como lo están haciendo ustedes en este módulo, el poder aprender. Y esto les invita a ustedes de que sigan investigando, sigan estudiando y actualizándose en el tema de la consejería y los conflictos internos que puede tener la propia persona o el consejero, culpabilidad, perfeccionismo, temor al fracaso, entre otros, y conflictos que no han sido tratados, pueden ser también ciertas dificultades que nos pueden entorpecer la labor de la consejería o la labor pastoral. Otros aspectos que también afectan y que están dentro del entorno del consejero, del pastor, son las dificultades económicas, ¿verdad? Eso es un problema común para todos los pastores alrededor del mundo y sobre todo en estos últimos tiempos, las dificultades económicas en general creo que nos afectan a todos. También las excesivas demandas que ponen presión en los líderes cristianos. A veces tenemos una agenda demasiado activista dentro de la iglesia y la mucha actividad nos limita para tener, como bien dijimos anteriormente, los tiempos de refracción, los tiempos de descanso y de ocio necesarios para la oxigenación mental y para poder nosotros tener esa retroalimentación positiva y poder renovar nuestras fuerzas y volver al trabajo. Jesús, su ministerio era altamente demandante. La gente lo buscaba para escucharlo, pero también para que le solucionara problemas de salud, para que le solucionara problemas alimenticios también, que les diera de comer. Y Jesús, la Biblia, los evangelios nos refieren que él se iba a lugares altos a orar. Vemos a Jesús en algunos momentos descansando, durmiendo, y nos enseña la necesidad de poner límites para evitar las excesivas demandas que nos lleven a un alto grado de presión. Las presiones administrativas también dentro de la iglesia son a veces una dificultad. El no saber departamentalizar o no saber delegar algunas de las funciones puede traernos dificultades. Y detrás del ministerio en general se esconden dificultades, como bien hemos hablado, con presiones internas que más adelante, si nosotros no las cuidamos, pueden afectar el desarrollo de este proceso de ayuda en consejería. Nuestro desarrollo como consejeros puede verse afectado por este tipo de situaciones. Es por eso que el ejemplo de Daniel es uno de los elementos que nos lleva a considerar
el cómo cuidar nuestra salud física, cómo cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud social, nuestra salud intelectual. Y yo le invito que a través de esta clase podamos nosotros tener esas consideraciones y empezar a evaluar cómo nos hemos estado cuidando, a evaluar qué situaciones tenemos que reparar y prestar atención para poder mejorar y que podamos con efectividad trabajar en la consejería. El, el resultado, si no nos cuidamos, como ya dijimos, es el riesgo del síndrome del quemado, se le denomina cuando el estrés ha saturado las capacidades de afrontamiento y esto se convierte en incluso enfermedades psicosomáticas de consideración que llevan incluso a las personas al hospital porque estamos hablando de situaciones que afectan eh, órganos del cuerpo, el sistema digestivo, el sistema cardiorrespiratorio, la piel, etcétera, inflamación en el cuerpo por la elevación de las hormonas del estrés, del cortisol, de la adrenalina. Esto trae también agotamiento espiritual y emocional. Entonces, es importante que tomemos atención en esto. Y la pregunta que le hago y que queda con ustedes para que puedan analizarse y puedan entonces empezar a trabajar estos aspectos siguiendo el ejemplo de Daniel. ¿Qué tipos de estrategias están utilizando para lidiar con las tensiones del ministerio de ayudar a otros? ¿Cómo ustedes se están cuidando? ¿Verdad? La palabra Jesús dijo que habían dos elementos importantes donde se resumía la ley y lo que habían dicho los profetas. Y era, amarás al Señor tu Dios de manera integral, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento también era igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La medida en la que yo voy a ayudar y en la que voy a amar y a cuidar de mi prójimo es la misma medida en la que yo amaría, apoyaría y cuidaría de mí mismo. Por ende, entonces, le dejo esta tarea de vida de que piense qué estrategias está utilizando para lidiar con las tensiones del ministerio de ayudar a otros y cómo usted se está cuidando en su salud integral. Y siguiendo con este tema de manejar las tensiones de los pastores, vamos a ver cuatro aspectos que nos van a ayudar a, a entender, ¿verdad? La forma en que podemos nosotros manejar las presiones de la vida, las presiones del ministerio. Y es el autoconocimiento, el cuidado físico, el contacto social y el contacto con Dios. Entonces, vamos a ver el primero que tiene que ver con el autoconocimiento. En primer lugar, pregúntese quién es usted. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos o conocemos pero solo lo negativo de nosotros. No conocemos nuestras fortalezas, no conocemos totalmente nuestras debilidades o las situaciones por mejorar. Y aquí yo creo que es necesario hacer un FODA personal. El FODA es una estrategia que se utiliza en las empresas para reconocer lo que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas para hacer proyecciones a futuro. Y nosotros también podemos hacer un FODA en nosotros, ¿verdad? Para conocernos de mejor manera. Em, Debemos nosotros recordar que Dios nos ama, que Dios nos acepta, que nuestro valor como individuos no depende de las circunstancias, ni del estatus, ni de la riqueza, ni de la reputación, ni del éxito, ni de la fama. Y muchos, por ejemplo, muchos ministros de la palabra, muchos cristianos líderes, a veces se sienten inferiores, se sienten incompetentes, se sienten carentes de habilidades para poder relacionarse socialmente, se sienten con poco conocimiento y este tipo de situaciones vienen a mermar la estima propia, el amor propio. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto, aprender a conocernos a nosotros mismos. Los cristianos no necesitamos compararnos constantemente con otros y porque las comparaciones nos pueden llevar a dos cosas, a la desesperación o enorgullecernos. Cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado em,
habilidades, nos ha dado potenciales distintos para poder ser complementarios. Somos parte del cuerpo de Cristo y la Biblia dice que el cuerpo de Cristo son diferentes miembros, pero que se unen entre sí. Entonces, debemos de tener ese sentido de que somos hechos a la imagen de Dios, así como nuestro prójimo lo es, y que nos necesitamos unos a otros. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 3, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debamos de tener. Será de más ayuda, por ejemplo, en cuanto al tema de comparar cómo soy el día de hoy y cómo yo era el año pasado, en esta misma época, para poder continuar trabajando en mí, para poder, con la ayuda de Dios, mejorar de tal forma que yo llegue a ser más capaz y más efectiva de manera continua. Recordemos que no somos un producto terminado, sino que somos una persona en proceso de construcción. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. También el cuidado físico. Ya vimos que Daniel se cuidaba físicamente. También hemos aprendido en cuanto a Jesús, cómo él tomaba tiempo para relajarse y la importancia de la dieta apropiada, la importancia de lo que es el ejercicio. Cuando nosotros estamos en una mala condición física, tenemos menos capacidad de manejar efectivamente las tensiones de la vida. Por ende, entonces tenemos que cuidarnos de manera que tengamos, por ejemplo, a veces no tomamos en cuenta hacernos un chequeo médico anual, el hacer regularmente ejercicio, el tener una dieta equilibrada, el poder tomar bastante agua, el eliminar o tener en mínimo consumo azúcares, gaseosas, son parte del tema de cuidarnos de manera física, de no consumir demasiada comida, lo que denominamos comida chatarra, sino que alimentos que sean de buena contribución, que sean buenos nutrientes para nuestro organismo. También otro de los aspectos que es importante que debemos de tener en cuenta es el tema de las relaciones interpersonales, el contacto con otras personas. Somos seres sociales. Nosotros somos productos sociales, somos productores sociales, hablándolo desde este sentido psicológico social. Y el ministerio es un ministerio eminentemente relacional y por ende entonces tenemos que aprender a través de el consejo de la palabra de Dios y también a través de las estrategias que nos dan la psicología respecto a las relaciones interpersonales, a cómo desarrollar habilidades sociales, cómo nosotros tenemos que aprender a compartir, a llevar la carga los unos a los otros, a poder manejar las tensiones de la vida con más efectividad. Jesús, por ejemplo, nos enseña que en su ministerio él le daba mucha importancia a tener amigos con quien poder hablar. Entonces nosotros, los consejeros, los líderes, también necesitamos considerar cuán saludable es la disposición de aceptar, de compartir, de expresar y hablar acerca de nuestros sentimientos, de nuestras frustraciones, de nuestras incertidumbres, con algunas personas con experiencia espiritual, con experiencia ministerial. ¿Verdad? El pastor casi nunca tiene la oportunidad de compartir sus problemas con alguien, pero sí es necesario que oremos, que le pidamos a Dios que nos provea de un mentor, de un compañero creyente en quien podamos confiar nuestras situaciones y al mismo tiempo esta persona nos pueda estimular. Y el contacto con Dios, que es una parte muy importante. Efesios 6 nos dice que el cristiano está en una batalla muy seria, que enfrenta fuerzas satánicas y que nosotros debemos vestir la armadura de Dios para poder luchar contra el diablo. Y esto implica que debemos de estar armados con la palabra de Dios, apoyados por la oración, fortalecidos por el Espíritu, estar alerta constantemente. Y uno de los aspectos que nos enseña Efesios 6, que pongamos el yelmo, el casco,
de la salvación. La palabra de Dios es el mejor escudo que nosotros tenemos para contrarrestar todo pensamiento, toda situación que nos quiera llevar a vivir una vida en tensión, una vida en estrés, una vida con presiones. Muchas veces no cuidamos lo que pensamos y hay mucho pensamiento automático rumiando en nuestra cabeza y la palabra de Dios en Filipenses 4:8 nos da el filtro por donde debemos de pasar todo pensamiento. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, todo pensamiento que no tenga estas características, es necesario llevarlo a la obediencia a Cristo y renunciar, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al igual que cualquier persona profesional, el pastor, el consejero, puede llegar a estar tan involucrado en los detalles del trabajo que cada vez pueda pasar menos tiempo con el Señor. Y una de las cosas importantes es el tiempo devocional, ¿verdad? Que no se convierta en una rutina, que no se convierta en algo que hacemos ya eh, por inercia, sino que sea el momento en que nosotros estamos con el Señor, que es un tiempo vital de fortalecimiento, de oración ferviente y de esa estrecha relación con la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos recordemos a nosotros mismos, así como le recordamos a la congregación, que una persona que está muy ocupada para dedicar un tiempo para el estudio bíblico y la oración, se ha estado comprometiendo a más responsabilidades de las que debía. Entonces es importante que nosotros podamos considerar estos aspectos, estos cuatro aspectos importantes que nos enseña a cómo podemos manejar las presiones del ministerio. Otro modelo que nos enseña cómo manejar estas presiones, que ya algunos ya lo vimos o lo desarrollamos en la clase, es establecer límites saludables, pero es bueno recordarlo. Hacer horarios. Si usted no hace su propia agenda, otros la harán por usted. Espacios de descanso, que ya lo vimos, y delegación, ¿verdad? Vemos en la Biblia ejemplos de esto. Jesús tenía sus espacios de descanso, sus espacios a solas con Dios, pero también vemos a un Moisés que el consejo sabio de su suegro le invita a aprender a delegar para bajar la presión y para reducir la carga ministerial, la carga mental que implicaba el estar escuchando y aconsejando al pueblo. También cuidar la vida espiritual, que ya lo vimos en oración, en lectura bíblica, en silencio, espacios de contemplación, silencio y soledad son importantes para poder escuchar a Dios, para poder entendernos a nosotros mismos, el autoconocimiento que acabamos de mencionar. Cuidar la salud emocional, ¿verdad? A través de consejería personal, autoconocimiento y también supervisión pastoral. Nosotros necesitamos mentores, por eso importante también la comunidad de apoyo, tener mentores, tener colegas, amigos confiables en los que nosotros podamos hablar de cosas que nos ayude también a desahogar, a sacar y reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde, nosotros como consejeros y como pastores acompañamos, pero el que hace la obra de transformación es el Señor. Es a través de su Espíritu Santo que Él renueva, que Él transforma, que Él regenera. Y uno de los aspectos importantes que hace la consejería es llevar a la madurez cristiana a todo aquel que está en el proceso de consejería. La finalidad de la consejería no es la codependencia del aconsejado con el consejero, sino ayudarle al aconsejado a madurar. Entonces, el consejero debe de considerar estos aspectos para llevar a la madurez cristiana a sus aconsejados. Primero, a tener un punto em, realista acerca de sí misma y de los demás. Acordémonos que el definir la palabra madurez no es así como tan fácil, pero estas características nos ayudan a entender
qué significa ser una persona madura. Cuando una persona está madurando, se va a preguntar cuáles son las cosas que se hacen mejor o que sé hacer mejor, cuáles son mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas débiles, qué cosas piensan las demás personas que sé hacer bien y qué tan honestamente veo a los demás. Es uno de los aspectos en los que nosotros necesitamos ayudar a las personas, conocer sus áreas fuertes, conocer sus áreas por mejorar, no sobreestimar nuestras habilidades, ni tampoco hacerlas de menos, intentar vernos a nosotros mismos y ver a otros como Dios nos ve. Como Dios nos ve, creados a su divina imagen y semejanza, caídos por causa del pecado, con necesidad de un Salvador, pero somos redimidos y hechos nuevas criaturas por medio de ese acto de fe que nosotros hemos confesado nuestros pecados y hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Somos personas dotadas de dones espirituales y somos colocados dentro del cuerpo de Cristo para seguir creciendo, para seguir edificándonos en amor. Entonces, un creyente maduro no va a buscar manipular la vida de otros para obtener aclamación popular, ¿verdad? La madurez en Cristo va a incluir humildad, reconocimiento de que las bases para la vida cristiana se encuentran en las palabras que dijo Jesús en Mateo 20, 26 a 27, que cualquiera que quiera ser grande entre ustedes deberá ser siervo y cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser su servidor. Entonces, otra de las cosas que la persona madura va a demostrar es la aceptación de sí misma y de otros, ¿verdad? La aceptación no necesariamente se refiere al tema de aprobación. Cada uno de nosotros honestamente podemos aceptar el hecho de que tenemos temores, tenemos deseos, tenemos situaciones, tentaciones, situaciones internas que tenemos que resolver, eh, cosas que no aprobamos en nuestras vidas. Y uno de los pasos importantes en nuestro crecimiento espiritual es aceptar honestamente lo que somos, cómo nosotros lucimos y las habilidades que Dios nos ha dado a pesar de algunas frustraciones o situaciones internas que nos afecten. Las personas inmaduras se rehúsan a aceptar sus inseguridades, se rehúsan a reconocer sus fallas, se rehúsan a poder aceptar sus desilusiones. Son personas que se caracterizan por actitudes nocivas, por actitudes ásperas, por utilizar el escudo del orgullo que los aleja de la realidad. Y estas personas tienen tendencia a ser intolerantes y perfeccionistas ante las debilidades de otros. Y la persona madura, con la ayuda de Dios, puede ver más allá de esas imperfecciones y va a reconocer el valor y el potencial de los demás, en especial con los hermanos y hermanas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces aquí, cuando un consejero se encuentra con una situación como esta, que alguien no tiene la capacidad de aceptación, va a tener que utilizar los mecanismos de afrontamiento en un proceso de consejería para señalar el pecado, las inconsistencias de vida que puede estar atravesando el aconsejado. Esto no debe de ser con un pensamiento evaluativo o crítico, con una actitud de superioridad. No, el consejero cristiano que es efectivo lo va a hacer con, como dice Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, no considerándote a ti mismo, como dice la palabra, no sea que tú también seas tentado. Entonces, un cristiano, un consejero efectivo es aquel que se entristece por el pecado en la vida de otros y está deseoso de confrontar a sus hermanos con amor, como dice el apóstol Pablo. Hablad la verdad en amor entre vosotros. Y la Biblia no nos manda a juzgar. Mateo 7 nos dice que ningún cristiano esté en posición de juzgar o de retener el perdón para aquellos que están arrepentidos por sus acciones. Entonces, uno de los aspectos importantes para llevar a madurar a las personas es el tema de la aceptación. Otro aspecto es tener una habilidad para vivir en el presente,
así como tener metas a largo plazo. Dentro de los pasos de la consejería hemos visto que hay un elemento donde llevamos a las personas a poder planear. Les mencionaba en la clase anterior que hay tres elementos dentro, o podemos resumir el proceso de consejería en tres elementos, o cuando una persona llega a nosotros que está en crisis, cómo nosotros aprendemos a ayudarle a regularse emocionalmente para posteriormente entonces reorganizar su sistema de vida y más adelante entonces procurar algunas estrategias para el cambio. Y aquí entonces vemos el poder tener la habilidad para vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, porque muchas personas invierten su tiempo en vivir recordando el pasado y aferrados al pasado y esto lo lleva a la depresión. Y hay otras personas que viven con mucha incertidumbre del futuro y esto lo lleva a, de alguna manera, a la ansiedad. Entonces, el llevar a la persona a vivir en el presente, en el aquí, en el ahora y poder establecerse metas a corto, mediano, largo plazo, no es tan sencillo, así como se ve a simple vista. Sin embargo, podemos nosotros ayudarle a la persona a encaminar su vida, a aprovechar el tiempo que se llama presente porque es un regalo de Dios, donde podemos nosotros ocuparnos en el aquí, en el ahora de las situaciones que están aconteciendo. La persona madura afronta las cosas y lo hace lo mejor que puede en el presente y se demuestra al mismo tiempo el deseo de hacer planes para el futuro, estableciendo metas realistas, metas cuantificables, camina en dirección a estas metas. Y el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4, cuando él habla que podía vivir en el presente y que tenía metas claras para el futuro, cuando él escribe en Filipenses 4 estas palabras. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más adelante decía él, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos que la persona madura también va a tener valores y modelos acerca de lo correcto, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es lo bueno y lo malo. Va a aprender a discernir. Es una persona que va a tener de manera consciente un sistema propio de valores y lo va a hacer como parte integral de su vida. Y los valores cristianos sabemos que están basados en lo que nos dice la palabra de Dios, que es el mejor modelo para todos los seres humanos porque es el manual de nuestro Creador. Los cristianos maduros, ellos están anuentes a vivir bajo la base de que la Biblia es la verdad, que las enseñanzas de Cristo son correctas, que moldean y modelan la vida y que nos da una dirección estable para la vida y un propósito para vivir. La Biblia dice en Romanos 8 que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Las personas maduras también van a tener habilidad de intereses para desarrollarse y pueden manejar de mejor manera los problemas y las tensiones de la vida. Y eso es una de las eh, metas que tenemos en consejería, que las personas logren tener intereses adecuados, tener una preocupación genuina por otros, tener un deseo de alcanzar un total potencial y una habilidad para manejar las demandas de su diario vivir, ¿verdad? Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Otro aspecto también que vamos a considerar aquí es que en general, que los creyentes nunca debemos olvidar que somos parte de la iglesia, un cuerpo universal de creyentes y un grupo local de seguidores de Cristo y que estamos aquí en la tierra para adorar a Dios, para crecer espiritualmente, para compartir las buenas nuevas y para sobrellevar las cargas los unos a los otros. La Biblia nos lo dice en Gálatas 6 que sobrellevemos las cargas los unos a los otros y que así cumplamos la ley de Cristo. Entonces, la consejería cristiana va a ser más efectiva cuando estimulemos
en general a la iglesia local a poder ser una comunidad de apoyo, una comunidad de ayuda, y que la iglesia pueda entender a que es capaz de proveer apoyo a todo el que llega buscando al Señor en nuestra comunidad de fe. Yo siempre he dicho que la iglesia es una comunidad terapéutica donde se usa la fe y la palabra de Dios para poder ayudar a las personas al cambio. Muy bien, hasta aquí nuestro primer tema. Ahora vamos a considerar lo que es la iglesia y la consejería cristiana. Y vamos a ver cómo Jesús entrenó a los discípulos para poder dar y para poder servir, hablando siempre de este tema de la iglesia como una comunidad teoterapéutica donde tenemos el poder de la palabra de Dios, el poder de la obra del Espíritu Santo para que las personas sean sanadas, para que las personas logren la plenitud de vida. Vemos aquí a Jesús estimulando a sus discípulos cuando les dice que ellos no están solos en el mundo, sino que el poder de Dios va a estar con ellos. Vemos a un Jesús que estuvo con los dos enseñándoles, demostrándoles que él tenía poder sobre las enfermedades y los demonios, aún incluso sobre situaciones climáticas. Jesús tenía el control, les enseñó a orar, escucharon a Jesús en el poderoso mensaje del Sermón del Monte. Los discípulos habían experimentado la sabiduría y la compasión que Jesús tenía y luego entonces les manda a realizar el ministerio y les dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces aquí vemos que todos nosotros como discípulos de Jesús también tenemos el poder de Dios y estamos en la capacidad y en la obligación de poder servir. También Jesús les enseñó a los discípulos una guía, les dio una guía diciéndoles a dónde ir, también diciéndoles qué lugares evitar, ¿verdad? A dónde no ir. También les dio instrucciones prácticas sobre qué hacer y también cómo manejar el rechazo. Y les advirtió, diciéndole que los enviaba como ovejas en medio de lobos, que podrían ser arrestados y que aún sus familiares, por su trabajo y por la convicción de su fe, podían rechazarlos. Otra cosa que Jesús hizo fue infundirles seguridad a sus discípulos, ¿verdad? Les subrayó que el Espíritu Santo estaría con ellos aun cuando estuvieran en dificultades. Vemos en el Evangelio de Juan cuando les dice, no os dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Otra de las cosas que hizo Jesús fue dar su ejemplo. Jesús fue el modelo de quien sirve desinteresadamente aun cuando es rechazado. Y al final también Jesús les lanza un desafío a ellos cuando les dice no teman cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vemos que Jesús, después de que estos los elementos, cuando Jesús asciende al cielo, perdón, em, ya había entrenado a los discípulos, ellos empiezan a poner en práctica sus enseñanzas a través de la fundación de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante, cómo la iglesia primitiva también seguía el ejemplo de los apóstoles, que a su vez estaban poniendo en práctica las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Pero cuando hablamos de ministrar, es algo que debemos de tener muy claro nosotros. Ministrar es servir, es acompañar, es cuidar, sanar, enseñar, consolar y edificar en el nombre de Cristo. Si usted ve, ministrar es un proceso activo. Vemos varios verbos aquí que denotan acción: servir, acompañar, cuidar, sanar, enseñar, consolar y edificar. Y esto lo hacemos en el nombre de Cristo. Y los elementos clave
para un ministerio y sobre todo el ministerio pastoral, el ministerio de lo que es la consejería, todo lo que tiene que ver con el servicio a otros en una comunidad de fe, tiene elementos claves. El amor de Dios que está derramado en nosotros, perdón, en nosotros, es un ministerio de presencia, es presencial, es un ministerio de oración, es un ministerio de servicio, un ministerio que usa la palabra de Dios como manual de vida y es un ministerio comunitario. Y aquí entonces eh, vamos a ver o preguntémonos de alguna manera si nuestras iglesias tienen estas características, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia primitiva, la palabra de Dios nos dice que la iglesia padeció tensiones, celos, desacuerdos, pero tuvieron una maravillosa comunión. Y la Biblia dice, y los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 2 y en Hechos 4, este ejemplo de la iglesia. Entonces, preguntémonos, ¿nuestra iglesia es como esta? Los creyentes de la iglesia primitiva nos dan un ejemplo muy importante de cómo vivían su vida en comunidad. Y la consejería cristiana va a ser más efectiva y los aconsejados van a estar mejor preparados para manejar sus problemas cuando formen parte de una iglesia local en donde los creyentes se ministren unos a otros. Por eso es que vamos a ver entonces cuáles son las características de ministrar a una persona, cuáles son las características de la persona que ministra a otra. Uno de los elementos importantes que vamos a considerar es lo que es el amor. El amor es uno de los requisitos importantes que vemos en la palabra del Señor para cualquier clase de cuidado efectivo. En su forma más pura, vemos que el amor viene de aquellos que se han comprometido con el Señor. La Biblia nos habla que el amor es práctico, es compasivo, es sensible, es paciente, es proveedor, y estos son los elementos indispensables para que se verifique el cuidado y la administración unos a otros. Primera de Juan en el capítulo 4 nos enseña y nos da la clave de que el amor tiene su origen en Dios Padre y que debe de ser una característica de todo seguidor de Cristo. eh, Porque como bien hemos dicho, es un requisito básico para cualquier clase de cuidado efectivo. También tenemos el tema de la paciencia. La paciencia es una cualidad del fruto del Espíritu que se desarrolla en el carácter cristiano. Y esto implica estar con una persona o en una situación, aun cuando no parece haber ningún cambio. La paciencia viene de Dios. Como le dije, es una cualidad del fruto del Espíritu que es sufrir las imperfecciones de los demás y poder tener consideración, ¿verdad? Esto no viene rápidamente. Algunas veces se desarrolla en medio de las dificultades, ¿verdad? Dice Santiago en el capítulo 1 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, la persona que posee paciencia y da cuidado, em, por ejemplo, con personas que están con ansiedad, con depresión, debemos de darle tiempo para crecer, tiempo para tener la oportunidad de pensar, de tomar conciencia de su situación, ¿verdad? Entonces, es bien importante que podamos desarrollar esta cualidad del fruto del Espíritu en un proceso de consejería. También la apertura, el tener veracidad, honestidad, apertura y ayuda mutua, caminar
al lado del otro, animándolo, apoyándolo, corrigiéndolo, enseñándole, confrontando algunas situaciones que tienen que ver con su conducta y que no están adecuadas y le están provocando problemas. Debemos animar a las personas a reconocer sus sentimientos, sus pensamientos, ya sea que estos sean positivos o sean negativos. Em, Debemos ayudarles a las personas a conocer sus áreas fuertes, sus débiles, y nosotros pues tener un interés genuino en los otros. Y la apertura también tiene que ver con el aspecto de la disponibilidad nuestra de aceptar a los demás a pesar de sus creencias, a pesar de su conducta, a pesar de sus actitudes, ¿verdad? Es parte de lo que implica la apertura. Otro aspecto es la esperanza. La esperanza cristiana nos estimula, no estimula a las personas a negar la realidad de su situación para convertirse en alguien inactivo. Es, la esperanza, por el contrario, nos estimula a regocijarnos en la soberanía de Dios y que la forma en que Dios hace las cosas es perfecta, nos enseña a tener paciencia, nos enseña a buscar la guía de Dios, nos enseña a reconocer la voluntad de Dios, aprender a decir, Padre, sea hecha tu voluntad y aceptar que los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. Pensar así no es fácil para nadie, y especialmente cuando estamos pasando tiempos de dificultad. Sin embargo, la esperanza en Cristo, la esperanza en Dios, nos enseña que en el futuro algún evento o situación va a mejorar porque está en manos de Dios y que todo, como dice Romanos 8:28, todo nos ayuda para bien. Que esto nos va a servir de aprendizaje, nos va a servir para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, aun cuando sea una situación de mucha tensión. La flexibilidad también eh, es posible, va a ser muy difícil para nosotros y hasta casi imposible el poder ministrar a otras personas si nosotros tenemos un pensamiento rígido, si no deseamos cambiar, si nos resistimos a crecer o tendemos a poner a las personas dentro de categorías. Entonces, el verdadero cuidado va a incluir aceptación de los demás, deseo de crecer y disponibilidad para que nosotros también cambiemos. Recordemos, estamos en evolución constante. Somos un producto, no somos un producto terminado, sino que estamos en proceso de construcción, ¿verdad? Dice la palabra que nos edificamos mutuamente para poder alcanzar la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. Y otro de los elementos es la humildad, ¿verdad? No es posible ayudar a alguien si realmente no estamos involucrados, si vemos a los demás desde la perspectiva de la superioridad, no vamos a poder ayudar. La persona que ministra a otras no se muestra pretenciosa, sino que la característica es la humildad. Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y la humildad es parte de las características o de las cualidades del fruto del Espíritu. Y también la Biblia nos advierte que Dios ve al altivo de lejos, pero es cercano a los humildes. La persona humilde está deseosa de aprender y esto evita el interferir con la privacidad de los demás y no nos inclina a esa actitud de decir yo estoy en un lugar distinto al tuyo o mira lo que yo estoy haciendo por ti, sino que nos ayuda a reconocer que administrar a otros es una experiencia de crecimiento, ¿verdad? Y de crecimiento mutuo. Muchas veces de las cosas que escucho del otro yo aprendo o de las cosas que Dios me permite ministrar a otros también yo aprendo. Y partiendo ya de esto, podemos decir o preguntarnos o responder, mejor dicho, a esta pregunta, ¿cuáles son las características de una iglesia que ministra a sus miembros? La iglesia está rodeada de personas necesitadas.
de diversas necesidades: soledad, vacíos, fracasos familiares, pobreza, violencia, enfermedades, crisis en todos los sentidos, crisis sociales, crisis económicas, y un sinnúmero de problemas que hacen difícil la vida para muchas personas. Y la iglesia puede responder a estas necesidades y ha respondido a estas necesidades en varias formas, ¿verdad? La iglesia se involucra en acción social, la iglesia se involucra en ministrar las necesidades espirituales, la iglesia se ha involucrado en el cuidado de personas enfermas, etcétera. La iglesia no solamente se ha dedicado a predicar el evangelio, no es la única responsabilidad, sino que también, como Jesús le dijo a los discípulos, delen vosotros de comer a aquella multitud que estaba escuchando la palabra de Dios. También la iglesia tiene algunas características de ayuda, de ministrar, que complementan lo espiritual. Entonces aprendemos aquí que Jesús predicó el evangelio y ministró en formas prácticas a las necesidades de las personas. Y nosotros, como la iglesia del Señor, vamos también a hacer lo mismo. Debemos presentar la palabra de Dios, alcanzar a otros para ministrarlos, y debemos reconocer que el Evangelio involucra la palabra y una participación activa en la vida de las personas necesitadas, de nuestro vecindario y de todo el mundo, ¿verdad? Entonces se ha sugerido que hay características. Cuando hemos estudiado la vida comunitaria de la iglesia, se ven ciertas características importantes que denotan una iglesia que ministra a otros, y las vamos a ir viendo una por una. Primero, que la iglesia que ministra a sus miembros está integrada por creyentes en Jesucristo, que se comprometen al señorío de Cristo y buscan vivir y adorar de acuerdo a los principios bíblicos. Estos miembros eh, ministran a otros y están interesados en el evangelismo, en hacer discípulos, en proveer a los creyentes los recursos, para que en un momento dado también puedan servir, puedan presentar el evangelio y alcanzar a otros, tanto en su comunidad como en otros lugares. También son personas que están formados por personas que quieren crecer como hombres y mujeres de Dios y demuestran un amor e interés genuino por los demás. Este interés en las personas se debe expresar a través de escuchar, de animar, de apoyar, guiar a los demás, y todo esto se lleva a cabo en una atmósfera de armonía y de entendimiento, a pesar de las diferencias de pensamiento, las diferencias de carácter, las diferencias de actitudes. También los servicios, una iglesia que ministra a sus miembros se caracteriza porque los servicios de adoración en estas iglesias se desarrollan en una atmósfera cristocéntrica y están interesados en las necesidades de sus miembros. Este tipo de iglesias hace un esfuerzo para hacer sentir a las personas que son bienvenidas y que forman parte de la comunidad. Estas iglesias son pastores que preparan sus sermones y que enseñan las verdades de las escrituras cuando presentan el mensaje de la palabra. Son iglesias que dan oportunidades para compartir peticiones de oración, para expresar necesidades y problemas personales y orar y apoyarse unos a otros. También son iglesias que brindan oportunidades que permiten a los miembros del cuerpo de Cristo a sobrellevar las cargas los unos a los otros y a ministrarse entre sí. Vemos que el ministerio de consejería no es un ministerio exclusivo, sino que la iglesia debe capacitar a sus miembros para que puedan sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y esto le va a permitir al pastor que pueda tener un ministerio de mutuo apoyo, ¿verdad? Son personas que están en la comunidad ayudando a otros, ya sea de manera individual, ya sea a través de los grupos, y la iglesia entonces logra satisfacer y descubrir y satisfacer algunas necesidades que existen a su alrededor. También
La iglesia que ministra a sus miembros se reúne en grupos para orar, para tener estudios bíblicos, para compartir problemas personales, sentimientos y todo esto, como lo hemos hablado, en una atmósfera de aceptación y de amor cristiano. También otra de las características es que son iglesias que conocen tanto de la Biblia como todo lo relacionado a la educación cristiana. Qué bendición tener una iglesia que esté interesada en nuestro aprendizaje, que podamos nosotros tener conocimiento bíblico y teológico y herramientas para poder ayudar a otros. Estas iglesias muestran un sincero interés porque las personas aprendan. Y la enseñanza que brindan los maestros de estas iglesias está basada en Cristo Jesús, quien puede satisfacer todas las necesidades que nosotros podamos tener. También estas iglesias tienen un sincero interés por las misiones cristianas y un deseo de llevar el evangelio tanto a las personas en la comunidad local y también alrededor del mundo. O sea, que cumplen la misión de Hechos cuando el Señor le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Son personas, son iglesias que están interesadas en cubrir las áreas de la salvación, o sea, la evangelización, las áreas de la proyección social, que son componentes importantes del evangelio. Tienen un interés práctico por las necesidades humanas y enfatizan el mensaje de amor y salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y otro punto es que la iglesia que ministra a sus miembros presenta oportunidades para la mayordomía y el servicio, y así las personas pueden expresar su compromiso cristiano de manera práctica, de manera tangible. Y finalmente, la iglesia que ministra a otros va a colocar en posiciones de liderazgo a las personas que demuestren que son discípulos de Cristo en proceso de maduración y que están sinceramente interesados en ministrar a otros. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, describe a la iglesia como un edificio que está edificado por piedras vivas y como un grupo de sacerdotes santos quienes ofrecen a Dios sacrificios espirituales, ¿verdad? Entonces debemos recordar que los creyentes somos sacerdotes. Un sacerdote es alguien que tiene acceso a Dios. Así lo dijo el apóstol Pedro, perdón, que somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Los cristianos ya no ofrecemos sacrificios de sangre animal, pero en lugar de ello ofrecemos nuestros cuerpos y a nosotros mismos como sacrificio vivo y santo para servir a Dios. Dios se agrada de personas que eh, hacemos lo correcto, que compartimos a Cristo y que somos un grupo de creyentes que tratamos de seguir el ejemplo de Cristo ministrando a los demás. Entonces, resumiendo, una iglesia que ministra es una iglesia que escucha, no juzga, no minimiza el dolor, es una iglesia que acompaña, una iglesia con presencia, una iglesia con empatía y solidaridad, es una iglesia que enseña la Biblia aplicada a la sabiduría práctica, es una iglesia, una comunidad de sanación, una comunidad sanadora, porque hay espacios seguros, hay consejería, hay restauración a través de la obra del Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra y la oración. Es una iglesia que discierna, tiene discernimiento, guía espiritual, oración y dirección del Espíritu Santo. Es una iglesia que protege porque tiene protocolos de cuidado, límites éticos y previene todo tipo de abuso y maltrato y violencia. Y es una iglesia que forma comunidad, forma grupos pequeños, grupos de mentoría y grupos de apoyo mutuo. Entonces vemos nosotros estas características también que nos muestran una iglesia que ministra. Debemos evaluar si nuestra iglesia a la que pertenecemos cumple con estos requisitos, porque esto nos da a nosotros el diagnóstico de si nuestra iglesia está caminando en esos procesos de madurez. Y para ir cerrando nuestra clase, vamos a ver cómo se relaciona la consejería y el ministrar a otros. Jesús y los primeros creyentes, Jesucristo fue un modelo de líder que ministra a otros,
Él estuvo haciendo el bien, estuvo predicando, estuvo sanando, estuvo ayudando a los que tenían necesidad. Los discípulos observaron todo esto en Cristo. Y cuando Cristo los envió a ministrar, ellos también fueron siervos que ministraron y a su vez modelaron este interés en los demás. Y pronto entonces la iglesia que se fundó a través de los apóstoles se dio a conocer como una comunidad que ministraba a sus miembros. Entonces vemos nosotros aquí que Jesús y los primeros creyentes cuidaban a las personas de formas distintas, ¿verdad? Consolaban al sufriente, ayudaban al enfermo, alimentaban al hambriento, motivaban al desanimado o al que estaba apático y oraban por el necesitado, estimulaban al desanimado y también aconsejaban a aquellos que tenían problemas espirituales y problemas psicológicos. Em, el cuerpo local de creyentes, entonces, debe de ser una comunidad que provea cuidado, en donde se les informe a las personas sobre las necesidades externas e internas de la congregación. Debe también tener la oportunidad de participar en actividades que puedan ministrar a otros, orar en los hospitales, por ejemplo, unos por los otros. He visto campañas de las iglesias que se paran en los semáforos con carteles donde invitan a las personas para orar por ellas, estimular y demostrar compasión y cuidado mientras se escucha la predicación de la palabra de Dios. Y la consejería es de gran efectividad cuando se da dentro de este contexto de comunidad de creyentes compasivos que ministran los unos a los otros. Entonces vemos nosotros que la consejería cristiana, ya resumiendo nuestra clase de hoy, vemos que es una forma especializada de ministrar. Ministrar es el marco general de servicio, cuidado, acompañamiento y amor práctico. Y la consejería es una herramienta dentro del ministerio de escucha profunda, discernimiento, intervención espiritual, orientación bíblica y sanidad emocional. Y la relación clave de este ministerio es que ministrar es acompañar a todos. Y la consejería es acompañar de manera más profunda, más estructurada y más personalizada. Recuerde esto, el consejero cristiano no solo usa técnicas, refleja también el corazón de Cristo. La iglesia que ministra no solo enseña, también acompaña, sana y restaura. Y el pastor que cuida de sí mismo puede cuidar mejor a otros. Y la aplicación de esta clase es que no podemos sostener a otros si no estamos siendo sostenidos por Dios. No podemos acompañar a otros si no permitimos que Dios nos acompañe. No podemos ministrar salud si no cuidamos nuestra propia alma, nuestra propia salud. La consejería cristiana no comienza con técnicas, sino con un corazón rendido, una vida ordenada y una fe firme. Y quiero que se quede usted con esta premisa. Un pastor sano es un pastor que sana. Y bueno, hemos dado por finalizada nuestra clase y nos queda entonces este caso para resolver en nuestra asignación de la semana. Un pastor joven te dice, estoy agotado. La iglesia espera que esté disponible todo el tiempo. Oro, pero me siento vacío. Las preguntas a resolver sobre este caso breve es identificar dos presiones pastorales presentes en esta descripción. ¿Qué consejo bíblico usted daría? ¿Qué prácticas espirituales y emocionales debería de implementar? ¿Y qué límites debería de establecer? Es una bendición el haber compartido con ustedes la clase el día de hoy, esperando que sea de mucho provecho para todos ustedes. Así que les dejaré el link de la clase y también la presentación para su retroalimentación posterior. Dios me les bendiga y que pasen un bendecido día.